Rusia se está desmoronando. Su tasa de bajas está aumentando, su economía se está colapsando y sus fuerzas en el frente no avanzan en absoluto. La que alguna vez fue la poderosa máquina de guerra del Kremlin, ahora es solo una sombra de lo que fue. Y a pesar de estar a cientos de kilómetros del campo de batalla, Moscú está sintiendo la presión. Allí, en el corazón palpitante de la propia Rusia, los funcionarios del Kremlin, los nacionalistas acérrimos e incluso el presidente Vladimir Putin ya no pueden ocultarse de la dura verdad que los mira directamente a la cara. La situación está cambiando rápidamente a favor de Ucrania, y Rusia se está acercando peligrosamente a una de las derrotas estratégicas más humillantes y costosas que el mundo haya visto. Putin nunca vio esto venir. En los primeros días y semanas de la guerra, allá por 2022, sus fuerzas hicieron exactamente lo que él esperaba de ellas. Cruzaron la frontera desde el norte, el este y el sur hacia Ucrania y capturaron territorio a un ritmo relativamente rápido. Las ciudades y pueblos ucranianos pronto cayeron y el ejército del Kremlin incluso comenzó a acercarse peligrosamente a la capital del país, Kiev. En una etapa a finales de marzo de 2022, Rusia ocupaba alrededor del 27% de Ucrania. Probablemente Putin ya tenía el champán enfriándose, ya que parecía casi inevitable que su ejército, mucho más grande, continuara arrasando a su oponente. Parecía solo cuestión de tiempo para que las 4 regiones orientales que Putin había apuntado originalmente, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, cayeran completamente bajo su control. Y ahora sabemos que eso no sucedió. Porque lo que realmente pasó es que el desempeño del ejército ruso alcanzó su punto máximo en marzo de 2022. En los meses que siguieron, todo cambió. Con la ayuda de sus aliados en todo Occidente, Ucrania orquestó un enorme esfuerzo de contraofensiva, recuperando miles de millas cuadradas de territorio perdido, obligando a los rusos a retirarse completamente de ciertas regiones y estabilizando finalmente las líneas del frente. El control de Rusia disminuyó del 27% hasta aproximadamente el 18% para finales de 2022. Desde entonces ha pasado cada año intentando desesperadamente recuperar ese territorio. Una guerra que parecía que iba a terminar en semanas, o como mucho, en unos pocos meses, ya ha superado el tiempo que la Unión Soviética luchó contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y cuanto más tiempo ha pasado, peor se ha vuelto el desempeño de Rusia. Tras el revés de finales de 2022, la maquinaria de guerra del Kremlin logró reagruparse, reorganizarse y recuperar territorio en Ucrania. No avanzaba ni de cerca tan rápido como en esas primeras semanas, pero aún así lograba avances razonables aquí y allá de vez en cuando. Sin embargo, en 2026 las fuerzas de primera línea de Rusia se han estancado más o menos. Sus avances han caído casi a cero, y en algunas áreas, de hecho, han empezado a perder más territorio del que ganan, gracias a las medidas de contraofensiva cada vez más fuertes de Ucrania. 2 expertos en la situación, el consultor político internacional Dr. Jason J. Smart y el ex líder de escuadrón del Navy SEAL Team 6 Chuck Farah, se reunieron recientemente para discutir el terrible desempeño del Kremlin en el primer trimestre de 2026, y Farah resumió la situación de manera bastante sucinta de la siguiente manera. Hasta ahora, Jason, en el primer trimestre los rusos capturaron un área similar a Fresno, California, así que no es una victoria. Diversos datos respaldan esta afirmación. Un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, por ejemplo, publicado el 31 de marzo de 2026, determinó que los avances rusos se desaceleraron de manera bastante dramática durante las últimas etapas de 2025 y a principios de 2026 y en los primeros meses de 2026 se observó una disminución drástica. Las fuerzas rusas avanzaron a un promedio de 5.5 kilómetros cuadrados por día en los primeros 3 meses de 2026 en comparación con una tasa promedio de 11.06 kilómetros cuadrados por día en los primeros 3 meses de 2025. Analizando más a fondo esas cifras, los datos muestran que Rusia logró avances de aproximadamente 319 kilómetros cuadrados o 123 millas cuadradas en enero. En febrero se registró una gran caída, con las fuerzas del Kremlin avanzando solo 123 kilómetros cuadrados o 47 millas cuadradas. Ese fue el avance más pequeño desde abril de 2024. Febrero de 2026 también fue un mes notable porque las fuerzas ucranianas capturaron más territorio del que perdieron. Como lo confirmó uno de los propios analistas de conflictos del ISW, George Barros, quien le dijo a Business Insider que los ucranianos están ganando más terreno. Cabe destacar que en febrero, los ucranianos liberaron más territorio en el teatro de operaciones del que los rusos capturaron. La última vez que las fuerzas ucranianas avanzaron más que las rusas fue en 2023. Esto es algo nuevo. Fue un momento clave
señal de que Rusia no solo se frenaba, sino que Ucrania empezaba a superarla. En marzo, la situación del Kremlin empeoró, ya que el ejército ruso no logró avances territoriales en el frente de Ucrania por primera vez en 2 años y medio. Para ser más preciso, capturó apenas 23 kilómetros cuadrados o 9 millas cuadradas, mientras también perdía algo de territorio en otras áreas. En otras palabras, el ejército ruso no solo se ha desacelerado, prácticamente ni siquiera se está moviendo. De hecho, a pesar de estar activamente a la ofensiva en la mayoría de las áreas desde enero de 2024, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales encontró que las fuerzas rusas se habían estado moviendo a paso de tortuga en la mayoría de esos lugares. En una de sus campañas más grandes, por ejemplo, el prolongado avance hacia la ciudad de Pokrovsk, que originalmente se suponía que duraría no más de unas pocas semanas, terminó tomando varios años. Los rusos avanzaron apenas 50 kilómetros, 31 millas desde Avdiivka hasta Pokrovsk, entre febrero de 2024 y enero de 2026. Eso es un ritmo promedio de aproximadamente 70 metros, 230 pies por día. Es más lento que el avance de las fuerzas aliadas en la batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial, hace más de un siglo. Las ofensivas de Rusia en otros lugares como Kupiansk y Chasiv Yar han sido incluso más lentas, y el Kremlin a veces necesita varios meses para capturar incluso los asentamientos más pequeños o franjas de tierra llenas de cráteres. A estos ritmos tan lentos, Rusia tardaría años en capturar finalmente las 4 regiones que Putin tenía originalmente como objetivo. Cuanto más tiempo pasa, más cara se vuelve esta guerra para la economía de Rusia y más perjudicial se vuelve para el legado de Putin. Y la razón por la que Moscú está entrando en pánico no es solo porque el ejército ruso avanza tan lentamente, es porque también está perdiendo tropas a un ritmo sin precedentes. El 2025 ya fue bastante malo, pero los primeros meses de 2026 han sido realmente desastrosos para las fuerzas del Kremlin, con más de 35.300 bajas solo en marzo, lo que representa un aumento del 29% respecto a las cifras de febrero. Aunque las estimaciones varían según la fuente, en el primer trimestre del año se informa que Rusia ha perdido más de 100.000 hombres. Como señala Chuck Farah, ese tipo de cifras son totalmente insostenibles. La verdad es que Rusia sufre 360.000 bajas al año, esencialmente 1.000 personas al día. Eso equivale a 2 batallones de fuerzas. Dependiendo de si son grandes o pequeños, podrían ser 3 batallones. Ningún ejército puede soportar esas pérdidas, ni siquiera el del país más grande y uno de los más poblados del mundo. Porque incluso con más de 140 millones de personas en su población, Rusia no puede simplemente seguir reemplazando soldados muertos o heridos indefinidamente. Las cifras acabarán disminuyendo. De hecho, ya está sucediendo. Informes de principios de 2026 revelan que Moscú enfrenta crecientes dificultades para encontrar suficientes reclutas y reponer sus filas ante las altísimas cifras de bajas. Incluso después de recurrir a medidas desesperadas como intimidar a minorías étnicas, reclutar mercenarios de África, traer tropas de Corea del Norte, enviar violadores y asesinos convictos al frente e incluso desplegar personas con enfermedades crónicas, Rusia está muy lejos de alcanzar sus objetivos de reclutamiento. Ahora incluso tiene que ejercer presión sobre lugares como universidades y empresas en todo el país, casi rogándoles que animen a los estudiantes o empleados a renunciar a su futuro y unirse al ejército. Aún así, este tipo de campañas de reclutamiento tienen una efectividad limitada, y con Ucrania esperando infligir hasta 50.000 bajas a Rusia cada mes, no hay manera de que el Kremlin pueda mantener reforzadas sus filas. Como dice Farah, esas cifras no cubrirán sus pérdidas y ciertamente no les permitirán formar fuerzas más grandes antes de maniobras u operaciones militares importantes, como la próxima llamada ofensiva de verano. Smart está de acuerdo, señalando que cuando vemos la tasa de bajas, combinada con el avance lentísimo de las fuerzas en el frente, Rusia está perdiendo alrededor de 316 soldados por kilómetro cuadrado en la región de Donetsk. Esa es una estadística asombrosa. Rusia ha perdido tropas por pocos avances en toda la guerra, pero en 2026 sus cifras han alcanzado niveles sin precedentes, con decenas de miles de bajas por casi ningún avance notable en absoluto. Antes de ver por qué sucede esto, The Military Show te muestra la imagen completa, no solo titulares. Suscríbete para estar al día. No hay una sola causa de las dificultades de Rusia en 2026, sino una red de factores que han llevado gradualmente a las fuerzas del Kremlin a nuevas y sombrías profundidades. Farah destaca cómo el ejército de Moscú ha perdido gran parte de sus blindados durante la guerra. Rusia ha perdido más de 11.000 tanques,
lo que es 5 veces la cantidad de tanques desplegados por todos los socios europeos de la OTAN juntos. Él continúa señalando que incluso los enormes arsenales soviéticos de blindados de Rusia ahora están siendo fuertemente reducidos, pero aún no se han agotado, ya que cientos de variantes de T-72 y T-80 siguen en uso activo y en proceso de reacondicionamiento. Y sin suficientes modelos más nuevos o más capaces a su disposición, la maquinaria de guerra del Kremlin se ve cada vez más obligada a depender de plataformas más antiguas, como el T-62, que es una verdadera reliquia que data de principios de la década de 1960. Como dice Farah, este es el tipo de tanque sobre el que líderes de la Guerra Fría, como John F. Kennedy, recibían información en una época donde hasta íconos como Elvis Presley servían en Europa bajo tensiones entre Oriente y Occidente, aunque sus temores eran más perder fama que armas específicas. Así de viejo y desactualizado está. Es una prueba demoledora de lo que se supone que es una de las principales superpotencias militares del mundo, si el mejor tanque que puede reunir es algo que pertenece a un museo, no a un campo de batalla. Sin tanques ni vehículos blindados en cantidad, no sorprende que las líneas rusas se desmoronen. No puedes conquistar grandes territorios ni ciudades solo con pequeños grupos de soldados. Necesitas blindados. Necesitamos vehículos grandes y poderosos que puedan atravesar fortificaciones, abrir brechas en las líneas defensivas, penetrar posiciones defensivas y allanar el camino para que las tropas avancen y tomen territorio. Rusia no tiene eso. Tiene poco más que escuadrones suicidas, pequeños grupos de 15 a 20 soldados a la vez. Lanzados a la picadora de carne, se les ordena marchar directamente a zonas de muerte disputadas, donde los operadores de drones ucranianos, las unidades de artillería, los francotiradores y otros especialistas pueden eliminarlos como si fueran blancos fáciles. Otro problema es que las unidades de asalto rusas en 2026 no se parecen a las del inicio de la guerra. En ese tiempo, el ejército del Kremlin estaba formado principalmente por verdaderos soldados, hombres que habían dedicado su vida al ejército, hombres con años de experiencia en combate, expertos en el uso de armas y vehículos, capaces de mantenerse tranquilos y confiados en situaciones de combate porque ya habían vivido eso antes. Estas eran personas que realmente querían luchar por su patria y creían en lo que estaban haciendo. Hoy en día, la historia es muy diferente, porque con el paso de los años, muchos de esos soldados originales de toda la vida han sido heridos o muertos en Ucrania, y las personas que los reemplazaron no están al mismo nivel. Como se dijo antes, gran parte del ejército ruso actual son convictos, personas que están enfermas o débiles, personas que han sido presionadas o chantajeadas para enlistarse, o personas que solo están ahí por el dinero, atraídas por promesas de pagos cuantiosos y salarios altos para mantener a sus seres queridos en casa. No son soldados de carrera ni personas dispuestas a arriesgar sus vidas por la madre Rusia. Estas son personas que, al final de cuentas, no quieren estar en la primera línea de combate en absoluto. Personas que preferirían estar en otro lugar y aprovechan cualquier oportunidad para rendirse, desertar o evitar ser enviadas a los asaltos suicidas del Kremlin. Como dice Farah, estos soldados tampoco reciben el entrenamiento adecuado para lo que enfrentan en la primera línea. Él afirma que Rusia enfrenta un fenómeno militar muy peligroso e irreversible, sin tiempo para entrenar a sus soldados, por lo que los civiles enviados al campo de batalla en Ucrania carecen de habilidades básicas para sobrevivir en combate. El ex líder de escuadrón del SEAL Team 6 menciona un video en el que vio a un grupo de hasta 20 soldados rusos simplemente parados juntos en un grupo enorme, en un bosque, antes de que un dron térmico ucraniano los encuentre y los ataque. Él comenta que la mayoría de estos nuevos reclutas no saben qué hacer o a dónde ir al llegar al frente, y algunos simplemente se alejan y se pierden. Como resultado, la moral también está decayendo rápidamente, y eso importa, porque la moral es una de esas medidas invisibles pero vitales del éxito en cualquier conflicto a largo plazo. Si tus soldados están motivados e inspirados por sus líderes, estarán más dispuestos a darlo todo en cada operación, logrando grandes avances incluso contra todo pronóstico. Por otro lado, cuando tienes un ejército de personas desilusionadas, asustadas y que piensan casi exclusivamente en su propia supervivencia, en lugar de en el esfuerzo colectivo, no van a salir ahí a darlo todo ni a morir por su país. Buscarán cómo escapar y harán lo que les beneficie, no al ejército. Por eso, como dice Jason Smart, cada vez más soldados están desertando, porque las tropas rusas no quieren quedarse en esas temibles zonas de muerte en el frente ni un minuto más de lo necesario. Mala noticia para los altos mandos en Moscú, quienes ya no tienen respuesta ante estos desafíos. Los problemas no solo están en el frente, sino en toda Rusia,
donde la guerra se siente más que nunca. Según Smart, 35 diferentes regiones rusas ahora están teniendo dificultades para llegar a fin de mes, debido a que tienen que gastar tanto dinero en bonos únicos por alistarse y bonos de reclutamiento. Cada vez más, funcionarios descontentos en todo el país tienen que gastar su limitado tiempo, fondos y recursos para convencer a civiles reacios de alistarse para una guerra que no quieren pelear, en lugar de invertir en servicios esenciales como la educación, la salud y el mantenimiento de sus carreteras, pueblos y ciudades. Como consecuencia, la vida en Rusia empeora cada día. No solo la gente tiene que ver cómo cada vez más seres queridos son enviados a morir en Ucrania, con un número creciente de familias rusas que ahora tienen al menos un miembro que ha sido muerto o herido en la guerra, pero también tienen que gastar más dinero en lo esencial del día a día mientras sufren las consecuencias del deterioro de los servicios públicos. A su vez, el ISW señala que las encuestas estatales de Rusia han demostrado poco a poco, pero de forma constante, un creciente descontento social con el presidente ruso Vladimir Putin. Esas encuestas, a pesar de ser realizadas y publicadas por agencias de medios propiedad del Kremlin, muestran que la aprobación de Putin disminuyó durante 6 semanas consecutivas, del 2 de marzo al 12 de abril, pasando del 72.9% al 66.7%. Los niveles generales de confianza en Putin también han caído, al igual que la popularidad de su partido político gobernante, Rusia Unida. Las encuestas también muestran que más del 60% de los rusos tienen una opinión negativa sobre la situación política actual en su país, y la gran mayoría está ansiosa porque la guerra llegue a su fin. Es muy revelador cuando incluso los portavoces del Kremlin admiten que la gente no está contenta. Es otra razón por la que Moscú está en pánico, con aliados, asesores y comandantes de Putin preguntándose qué hacer ahora. Pero la situación podría empeorar aún más, porque mientras Rusia se prepara para otra ofensiva de verano, en la que el Kremlin espera, contra todo pronóstico, que sus fuerzas puedan avanzar y aprovechar al máximo las condiciones climáticas cálidas para ganar terreno, la realidad es que Ucrania se está fortaleciendo cada vez más. De hecho, son las fuerzas de Kiev, no las de Moscú, las que probablemente tengan un verano relativamente exitoso, según expertos como Farah. Creo que inevitablemente Ucrania va a lograr avances al atravesarlos. El Exil continúa citando varios ejemplos notables de éxitos ucranianos en los que las fuerzas de Kiev pueden inspirarse y potencialmente recrear, como en Jersón en 2024, cuando Ucrania logró hacer retroceder a las fuerzas rusas hasta cruzar el río Dnieper, o en los alrededores de Kharkov al norte, donde las fuerzas ucranianas, una vez más, obligaron a los rusos a salir completamente del Oblast de Sumy. Farah concluye que exactamente lo mismo podría suceder muy pronto. Destacan la fragilidad del mando, la ineptitud y corrupción de oficiales, y la falta de recursos militares básicos, aparte de la munición para fusiles, como principales causas del inminente colapso de Rusia. Viendo el panorama general, Farah agrega que los funcionarios de Moscú también están cada vez más preocupados por tener tanto de su dinero y recursos militares comprometidos en Ucrania. Él señala que, según fuentes de inteligencia del Reino Unido, el 97% de la capacidad militar de Rusia ahora está concentrada en Ucrania, y sus fuerzas se están agotando allí bastante rápido. Eso deja muy poco para defenderse o enfrentar cualquier otra amenaza. China, a pesar de ser un aliado tentativo de Rusia en algunos aspectos, podría potencialmente aprovechar ese hecho para avanzar y reclamar algunos de los territorios del lejano oriente que ha querido capturar durante décadas. Si lo hiciera, Rusia sería casi incapaz de detenerlo, mostrando cuánto ha caído esta nación que fue poderosa, todo por culpa de su presidente y su búsqueda despiadada del poder a cualquier costo. Ahora, puedes aprender más sobre cómo Rusia se está apresurando hacia una derrota humillante en este video, que desmantela el mito de la inevitable victoria rusa. También puedes revisar esta recopilación de historias de guerra para ver cómo las tropas rusas están siendo aniquiladas en grandes cantidades. Y no olvides suscribirte a The Military Show para disfrutar de más análisis e información militar.